Reciban un saludo, un abrazo en el amor fraternal de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo verdaderamente poder estar aquí con ustedes. Como le decía mi hermana Yajaira, es la primera vez que estamos aquí. Fue una bendición, nos dimos una pequeña perdida, pero eso es un poco típico siempre que venimos para esta área. Nos ha pasado otras veces que nos perdemos un poco en el camino, pero el Señor nos trajo con bendición, que es lo importante, y nos gozamos de ver y conocer nuevos hermanos. Yo quiero que sepan algo. Nosotros, en medio de nuestra vida y la vida ministerial, siempre que vamos a una iglesia, o estamos en contacto o en comunicación con una iglesia, nos lo llevamos en el corazón. Y ustedes no van a ser la excepción. Sientan el compromiso que nos los vamos a llevar en nuestro corazón. Vamos a seguir orando por ustedes para que el Señor los bendiga, los una, los fortalezca, les dé todo lo que ustedes necesitan conforme a su voluntad y los siga ayudando a acercarse cada día más y más al Señor. Amén. Amén. Qué bueno. Tenemos un grupo muy nutrido, tenemos un sinnúmero de actividades, pero ahora vamos a recibir la palabra en forma predicada. Han escogido un tema muy adecuado, incluso el orden. Vamos a trabajar un poquito en esta mañana con lo que es nuestra identidad cristiana, nuestra identidad como pueblo del Señor. Yo les invito a orar. Vamos a orar para ponernos en la comunión de nuestro Dios y así dar inicio a nuestra experiencia. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de un nuevo día. Gracias porque tú eres bueno, porque permitiste, Señor, que nuestros ojos se abrieran en el día de hoy, el significado de que sigues teniendo planes con nosotros y que aún tu propósito y tu plan con nosotros no ha terminado. Pedimos que tu gracia, que tu bendición nos cubra, nos arrope. Oh Señor, que tu gracia fluya en este lugar. Señor, que tu bendición, Señor, nos alcance y que en esta mañana podamos ser transformados no por mi palabra, sino por el poder de tu palabra. Transfórmanos, cámbianos, redalúyenos y sobre todas las cosas que nosotros tengamos un acercamiento y una experiencia de identidad contigo y en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que ahora estamos bien. En esta mañana compartimos la palabra del Señor bajo el tema, bajo el título, ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Nos lleva al Evangelio de Lucas. Vi que todos tienen Biblia, les felicito por eso. Que busquen el Evangelio de Lucas. Busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y cuando lo tenga, usted me dice amén. Si no lo tiene, me dice aleluya. No, ni lo tienen ni no lo tienen. ¿Lo tienen? ¿Cuántos no lo tienen? Todavía no, eso me dicen aleluya entonces. Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 17, del 11 en adelante. Usted mire por ahí a izquierda, a derecha, que todo el mundo tenga la palabra del Señor y la podamos compartir. Amén. Todos tenemos Lucas 17, 11. Amén. Qué bueno. En reverencia a la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10
los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor añada bendición a su palabra. Este es uno de los mensajes, de los sermones que conocemos como mensajes del camino. En medio del peregrinar de la vida de Jesús, de su experiencia de estar y habitar en esta tierra con nosotros, en medio de su caminar y venir a esta tierra a salvarnos y a redimirnos, Jesús hace y opera y obra un milagro en medio del camino. Jesús estaba preparando el camino para la salvación que tú y yo, Jesús vino a conquistar la salvación que hoy día tú y yo disfrutamos. Jesús ha iniciado su ministerio, pero en este momento particular, en este relato de Lucas, nos dice que él iba de viaje de Galilea a Jerusalén. Iba de Galilea a Jerusalén y pasaba en algún punto entre Samaria y Galilea. Iba a Jerusalén. Jerusalén es una gran ciudad. Pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Saben? Y en medio de la vida y del ministerio y el caminar de Jesús por la tierra, Jesús se relacionó con mucha gente, se relacionó con muchas personas en su entorno. Jesús se topó con gente enferma, Jesús se topó con gente en necesidad, Jesús se encontró con personas en problemas, con problemas físicos, con problemas emocionales, con problemas espirituales. Pero ustedes saben que yo he podido descubrir que Jesús no se topó, no se encontró con mucha gente agradecida. Y yo creo que Jesús, en medio de su ministerio aquí en la tierra, no estaba muy lejos de nuestra realidad. Basta con darse una vueltita por ahí, por una plaza, por un centro comercial, que yo sé que a las damas y a muchos de nosotros los caballeros nos gusta. Y usted se encuentra con gente en problemas, en crisis y en necesidad. Si uno prende el televisor, ¿qué escucha? Escucha hablar de crisis. Si usted abre el periódico, escucha hablar de crisis. Si usted prende la radio, escucha hablar de crisis. Y cuando no le están hablando de crisis sociales, le están hablando de crisis económicas. Y cuando no están hablando de crisis económicas, están hablando de crisis familiares. Y a veces creo que aún nosotros en la iglesia, siendo siervos y siervas, cristianos, hombres y mujeres del Señor, también pasamos nuestras crisis y podemos entender lo que pasa en nuestro entorno. Oigan, hermanos, y cuando estamos en momentos de crisis, a veces se nos olvida dar gracias. Y cuando estamos en momentos de crisis y en momentos de dificultades, se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde nos va a llevar el Señor. Y a veces antes de transitar una alabanza por nuestros labios, transita una queja. Y se nos olvida aquella palabra escrita a los hebreos que dice así: que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¡Wow! Espérate. Yo paso por crisis. Hay personas que pasan por crisis, pero yo que he conocido al Señor, no me puedo olvidar ni pasar por alto que he recibido un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mire, amado hermano, lo primero que usted tiene que saber y entender en la mañana, en el día de hoy, es que usted ha sido recibido no en cualquier reino, no en un reino terrenal. Hemos sido recibidos para servir en el reino de Dios. Y el reino de Dios es inconmovible. Y podrán venir situaciones y nos podrán hablar de crisis y de problemas, pero el reino de Dios no se mueve. Dios no se mueve de su palabra. Él permanece fiel para con nosotros. Aleluya. Y en medio de esa experiencia y teniendo eso en mente, podemos entender mejor lo que Lucas narra en su evangelio. Jesús iba hacia la gran ciudad.
Jesús iba hacia Jerusalén y pareciera que se desvía de su programa, que se desvía de su agenda. Ahora Jesús ha salido al encuentro de 10 hombres leprosos. Aquellos hombres estaban y habían sido golpeados y marcados por la vida. Y yo no sé qué concepto tú tengas de ti. Yo no sé tu autoestima en qué nivel está. Yo sé que Jesús iba para la gran ciudad. Y a veces pensamos que Dios se mueve en los grandes eventos y que Dios está en los grandes sucesos. Pero Jesús es el Dios que si tiene que desviarse de su agenda y desviarse de su programa y desviarse del camino, aunque iba para la gran ciudad, Lucas dice que se ha desviado y ha entrado en una aldea. Una aldea es un pueblito pequeño, es un territorio pequeño. Incluso, mire, ni se menciona el sitio. Tal vez tú pongas tu nombre en Google y no salga nada. Pero ¿saben qué? Dios no se olvida de ti. Tú no has pasado por alto ante la presencia del Señor. Jesucristo sigue pensando en ti. E incluso, mira, aunque tú fueras el único ser que existiera sobre la tierra, aún así, Jesús hubiese venido a morir en la cruz por ti nada más. Porque con gran amor nos ha amado el Señor. Así que Jesús se desvía, hace lo que aparenta ser una interrupción en su programa, ha sacado tiempo para ir a la aldea, así como yo creo y sé que Jesús se ha desviado. Jesús ha sacado un tiempo para visitarnos, para hablarnos y para ministrarnos en este día, porque tú no pasas por alto. La Iglesia Bautista de Mayagüez, el Señor Jesús no la ha pasado por alto. La Iglesia Bautista de Mayagüez sigue estando presente en los planes de Dios. Ahí en medio del camino, el Jesús que no llega temprano ni llega tarde, el Jesús, el Dios que no tiene reloj ni tiene cronómetro, ha llegado a aquella aldea para obrar un milagro y para obrar en aquellas vidas. El Dios que conoce tu necesidad y mi necesidad. El Dios que se mueve y llega a tiempo, no en tu tiempo ni en el mío, el que llega en el tiempo perfecto, se ha desviado para traer una palabra a unos hombres en crisis y unos hombres en necesidad. Y dice la palabra en el verso 12 que estos hombres, de lejos Jesús los pudo reconocer, eran hombres leprosos. ¿Saben, mi amado hermano? Teológicamente, bíblicamente, la lepra se compara con el pecado. ¿Por qué toda la vida se ha hecho esta comparación? La lepra es como el pecado. Pues mira, déjame decirte, la lepra era una enfermedad. Ya hoy día no se conoce mucho sobre esa enfermedad. Ya es poco, es raro acá en nuestro lado del continente escuchar de la lepra. La lepra todavía existe. Todavía hay lugares en el mundo donde existen leprosonios. Pero la lepra es una enfermedad que te mata poco a poco, te mata lentamente, porque la lepra te deteriora la piel. La lepra, mi amado hermano y amigo, en vida te pudre la piel. La lepra te descompone. Y un día sale una manchita, Dios nos guarde, Dios nos cubra a todos nosotros. Pero las personas que les era diagnosticada la lepra, les salía una pequeña manchita en la piel. Posiblemente aquella manchita comenzaba a sangrar y el individuo tenía que presentarse ante el sacerdote para que le verificara esa manchita, eso que estaba sangrando, esa área que ya no sentía. Y si el sacerdote le diagnosticaba, tienes lepra, la vida de aquel hombre o de aquella mujer se tornaba en una pesadilla humana en vida. ¿Por qué? Porque había unos reglamentos que había establecido la ley desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levíticos. La lepra se asocia con el pecado por causa de lo que se había establecido que era la lepra. Si usted va al libro de Levítico, usted va a encontrar que el que era diagnosticado con lepra, lo primero que tenía que hacer ese día era arrancar sus vestidos. ¿Usted se imagina? Y vuelvo y digo, Dios nos guarde. Aquí estamos todos muy bonitos vestidos,
pero que se te dé un diagnóstico como este y que tengas que coger toda tu ropa y rasgarla, romperla. Porque rasgar los vestidos significa que has caído en desgracia, que has caído en pobreza, que has caído en miseria. Tú eras un hombre con tu túnica, eras un individuo con tus vestiduras, se te diagnosticaba lepra y automáticamente tenías que rasgar tus vestidos para que todo el mundo supiera que tú habías caído en desgracia, que tú andabas en miseria y que habías sido separado de la vida normal de los demás. Pero en segundo lugar, lo segundo que se ordenaba era que tenías ahora que andar con tu cabeza al descubierto. Algo que era símbolo de autoridad era el manto. Los hombres, la usanza de los tiempos, usaban unos mantos muy hermosos, pero tan pronto te era diagnosticada la lepra, tenías que manifestar tu condición. Tu condición se hacía de conocimiento público, porque tú como individuo te convertías en una vergüenza pública. Ahora tienes que andar por la calle con vestidos rotos, con tus vestiduras rotas, manifestando tu vergüenza y tu condición pública. Has perdido el manto, se te ha quitado el manto, símbolo de autoridad, que era parte del vestido. O sea, ahora eres un hombre y un individuo sin autoridad. En tercer lugar, decía la ley que tenías que andar embozado. O sea, se te ponía un tipo de bozal, un instrumento en la boca que te tapaba la boca, te tapaba la nariz, con dos intenciones. Andar embozado era para que tú pudieras soportar el mal olor que iba a salir de ti, pero también se te ponía un bozal, símbolo de como si fueras un animal. Oh, mi amado hermano, yo te invito a que reflexiones en lo que significa ser leproso para estos hombres. Estos hombres tenían su casa, tenían sus posesiones, tenían su familia, y de momento, sin esperarlo, de repente les ha salido algo, les ha aparecido una mancha en el cuerpo que los ha marginado totalmente de la sociedad. Ahora andaban con vestidos rasgados, con su cabeza descubierta, han perdido su autoridad y embozados como un animal. Pero como si fuera poco, en cuarto lugar, por donde quiera que andaban y caminaban, cuando usted y yo llegamos a un sitio decimos buenos días, Dios les bendiga, ¿verdad? Y repartimos besos y abrazos, porque a nosotros nos encanta ser así. Culturalmente repartimos besos y abrazos. Un leproso por donde quiera que andaba iba diciendo, Taimei, Taimei, quítense, apártense. Por aquí va pasando un inmundo. En vez de decir buenos días, hola, ¿cómo están? Decían, quítense, un inmundo está pasando, un podrido, un apestoso está caminando por aquí. Pregonar inmundo, Taimei, Taimei, era déjenme solo. Porque en quinto lugar, al leproso se le enviaba lejos a vivir separado de todo, apartado de todo. Quiere decir que el leproso no podía ir al templo a ofrendar. El leproso no podía ir al templo a ofrecer sacrificio para sentirse perdonado. El leproso era un inmundo que habitaba fuera del campamento. Y como te decía hace un momento, perdía la casa. Ya no podía estar en su casa. Ya no podía abrazar a su esposa y besarla. Ya no podía jugar con los hijos. Perdía su trabajo. Y no se nacía leproso. Un día de momento te daba la condición física y quedabas leproso y eras marginado de todo. Y más allá de los daños físicos, habían daños emocionales. Y habían daños en tu psiquis, en toda tu forma de ser como individuo. Y si te atrevías tan siquiera a acercarte al pueblo o a la ciudad o a alguien, corrías el peligro de ser apedreado hasta la muerte. Podrían apedrearte hasta matarte porque eras un leproso, eras un desechado de la sociedad. Por eso el Espíritu Santo de Dios se ha encargado de hacernos saber que la lepra es símbolo de pecado. Porque el pecado causa los mismos efectos en nosotros. El pecado
te ha venido a corromper. El pecado te hace andar con vestidos rasgados. El pecado te hace perder la autoridad. El pecado nos ha hecho inmundos y muchas veces nos hace habitar fuera del campamento y nos hace perder todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Pero dice la palabra que estos 10 hombres en esta condición se pararon de lejos en el camino. ¿Sabes por qué? Porque ya ellos no tenían esperanza, ellos no tenían remedio, ya la medicina los había desahuciado, ya el gobierno, ya los poderes políticos, todos los habían desahuciado, los habían mandado lejos a morir. Y su único recurso, su única esperanza era clamar por misericordia al Jesús que iba pasando por aquel camino. Eran leprosos. Eran hombres tan y tan atribulados, eran hombres tan golpeados por la vida, que la única opción que tuvieron fue clamar por misericordia. Dice el pasaje que alzaron su voz. Oh, yo me imagino que deben haber gritado en una forma tremenda, con las fuerzas que tenían, fueran muchas o pocas. Tienen que haber gritado a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que Jesús los vio. Jesús no los miró y siguió de lejos. Jesús los vio. Significa que Jesús puso atención en aquellos hombres. Puso atención en aquellos hombres. Cuando Él los vio, no los miró, cuando los vio, a pesar de que estaban a la distancia, Jesús los vio. Y cuando los vio, los reconoció que eran pecadores. Los reconoció como leprosos, como hombres que habían sido golpeados por la lepra. Y no importando, amado hermano, amigo, cuán lejos o cuán cerca tú estés en el camino, el Señor Jesús te ve, el Señor Jesús te mira, el Señor Jesús te reconoce y te declara una palabra en medio de su condición. Como Jesús los reconoció, les declaró una palabra hermosa que cambió y transformó su presente condición. ¿Sabes? A veces invertimos tanto tiempo, a veces invertimos tantas fuerzas, a veces buscamos al Señor solamente para pedirle, para decirle. Y a veces lo único que nos hace falta del Señor es una palabra. Hay gente que vive en medio de sus crisis renegando, en medio de sus crisis peleando. ¿Sabes? Te puedes poner los guantes con el Señor, pero no le vas a ganar. Nunca en tu crisis reniegues del Señor, porque ya Él nos ha dado una palabra que en medio de sus crisis transforma nuestro hoy. Pero note, amado hermano y amigo, ¿qué clase de palabra les ha declarado Jesús? Jesús tenía el poder para decirle: oh muchachos, yo sé que ustedes están sufriendo, sean sanos y quedar sanos. Pero Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo, cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Jesús conoce las Escrituras. Jesús conoce la palabra. Jesús conocía el contexto histórico, social y cultural. Jesús sabía lo que decía la ley. Jesús sabía que así solo porque sí no podían ir y presentarse ante el sacerdote si no estaban limpios. Porque cuando Jesús le habló, eran leprosos. Cuando Jesús los envía al sacerdote, eran leprosos. Cuando Jesús les habló, son leprosos. ¿Y por qué Jesús los manda a presentarse ante el sacerdote? Porque el sacerdote tenía que verte limpio, verte sanado, para darte el certificado para que tú pudieras recuperar tu vida. Óigame, amado hermano, cuando Jesús nos da una palabra en nuestro presente, Jesús no mira nuestro presente. Jesús ve más allá. Porque cuando Cristo Jesús les dijo a los leprosos: id y presentaos ante el sacerdote, ya Jesús los veía limpio. Por eso les dio la instrucción: vayan y presenten al sacerdote. Jesús no estaba mirando su ayer, Jesús no estaba mirando su condición de leproso. Jesús les dijo: vayan
y presenten ante el sacerdote. Vayan porque yo los veo limpios. Vayan porque ustedes han sido limpiados. Vayan porque yo les estoy enviando. Y es que cuando Jesús nos da una palabra en nuestro hoy, oh amado hermano, hay veces que las palabras de Jesús no caben en nuestro presente. Hay veces que las palabras de Jesús no caben en nuestra lógica. Pero gracias a Dios que Él no mira nuestro pasado, que no mira nuestro presente, sino que mira lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Yo le doy gracias a Dios que estos 10 leprosos no eran puertorriqueños. Ustedes se imaginan, uno de ellos sin lugar a duda, lo más seguro el más chiquito del grupo, el más pequeñito de estatura, le hubiese dicho: Jesús, ¿pero qué te pasa? ¿Tú no te das cuenta que yo estoy leproso? Oye, pero tú, mano, no te mofes, no te burles de mí, eso es bullying. Eran 10 hombres leprosos, 10 hombres dañados, totalmente marginados. Y lo que Jesús les está diciendo no tenía lógica, no tenía sentido, no cabía en su mente, pero era una palabra por encima de sus limitaciones físicas. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Jesús nos manifiesta una palabra, nos mueve, nos provoca, nos convoca, nos reta a en obediencia caminar y movernos para ver su gloria. Oh, Dios en este día nos está llamando, nos está convidando. Su Espíritu Santo nos está retando a que escuchemos y recibamos su palabra y nos movamos en dirección a los planes y propósitos que Él tiene con nosotros. ¿Sabe? Yo me imagino que aquellos leprosos deben haberse mirado, pero ellos no tenían otra opción. Y dice el verso 14 que cuando Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes, inmediatamente luego del punto dice: y aconteció que mientras iban, estos 10 hombres empezaron a caminar. Recibieron una palabra sin lógica, sin sentido, pero fueron obedientes. Ellos sabían que aquel era Jesús. Ellos creyeron que el que le había hablado era Jesús. Se habla de grandes hombres de la fe, pero para mí estos 10 eran tremendos hombres de fe, porque estos hombres se movieron en obediencia, le creyeron a Dios, no se pusieron a calcular ¿y qué va a pasar cuando lleguemos? Nos van a apedrear. Con él, ¿sabes? Nos van a apedrear, a lo mejor nos caen a palos, a lo mejor nos van a perseguir. No, moverse en fe es moverse en obediencia, y entrar en la obediencia del Señor nos lleva a caminar con fe. Me encanta cómo Lucas lo expresa. Lucas dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Permítame una licencia poética o una licencia narrativa para yo mostrarles mi explicación de esto. Mientras iban, fueron limpiados. Yo me imagino, muchas gracias hermana, que ellos empezaron a caminar. La lepra te dañaba la piel. La lepra te llegaba hasta los huesos. No te permitía caminar como caminan las personas normales. Muchos de ellos posiblemente estaban encorvados, doblados, cojos, tullidos. Posiblemente a alguno de ellos se le había caído un cachete, se le había caído una oreja, se le habían caído las uñas de las manos. Tenían un olorcito terrible encima porque olían a podrido. Pero Lucas nos dice que empezaron a caminar. Y empezaron a caminar. Posiblemente uno de ellos tuvo que agarrar al otro leproso por debajo del brazo y vamos, camina. Jesús nos dijo que vayamos al sacerdote. Posiblemente otro le dijo: ay, ¿para qué? Esa distancia es muy larga, yo no voy para allá. Pues vamos, chicos, vamos a intentarlo, si esta es la única opción que nos queda. De momento en el camino, posiblemente el más dobladito empezó a interesarse. Y dijo: fulano, chamo, ¿te pareces al jorobado de Notre Dame? Posiblemente vi a otro y le dijo: fulano, mira,
está saliendo una oreja nueva. Posiblemente fulano, ¿a qué cirujano plástico fuiste? Andabas con nosotros, estás echando piel de bebé, mira, ya tienes carita linda. De momento otro te ha dicho, ven acá fulano, ven acá. ¿Qué pasó? Confianza, acá entre y yo. Huele. ¿Huele a qué? Huele, ya no apesto. Ya no tengo mal olor. Porque en el camino fueron limpiados. En el camino fueron sanados. Mientras iban, algo comenzó a ocurrir que transformó la vida de aquellos 10 hombres. Oh amado hermano, oh amigo, oh iglesia, que en el camino, mientras iban, fueron limpiados. Y es que cuando tú y yo caminamos en fe, nos rejuvenecemos. Cuando tú y yo caminamos en obediencia, tenemos ropas nuevas, tenemos vestidos nuevos, se nos devuelve la autoridad, se nos quita lo inmundo y comenzamos a ser más santos para el Señor. Cuando tú caminas en fe y en obediencia, te limpias, te rejuveneces, obtienes fuerzas nuevas, echas músculos espirituales nuevos y hasta se te quita el mal olor del pecado del mundo. Por eso Jesús nos dice, y su palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que, las cosas viejas, lo que pasó en tu vida hace 5 o 10 años atrás, es historia del pasado. Lo que pasó hace 30 segundos es historia del pasado. Hay gente a la que Dios les ha declarado una palabra. Hay iglesias con las que Dios viene tratando hace mucho tiempo, hace muchos años, y están esperando ver para moverse. Pero la palabra de Dios nos dice que es al revés. Que es tiempo de comenzar a caminar para ver su gloria. Es tiempo de comenzar a andar en obediencia para ver su poder. Oh, Dios le dice a estos jóvenes hermosos, a esta iglesia hermosa, camina en la voluntad del Señor. Sepárate para Dios, conságrate para Dios. Busca de mi presencia y vas a ver cosas nuevas, cosas diferentes, cosas hermosas. Oh, porque Dios quiere una generación de hombres y mujeres que se levanten y caminen en obediencia. Que no estén esperando sentaditos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si las malas mañas se me quitan. No, porque estamos en un camino de santidad, es un camino de perfección, es un camino que me llama a buscar al Señor, a buscarle su presencia, a separarme para Él y a consagrarme para Él. Porque mientras más busco de Él y más permito que entre de Él en mi vida, más sale de mí. Es tiempo de comenzar a hacer cosas para Dios, para ver su gloria y para ver su presencia. Fulano, ahora tienes unos ojitos lindos. Fulano, tienes manos hermosas. ¿Sabes? Cuando venimos al Señor, tienes ojos hermosos para ver su gloria. Tienes oídos hermosos para oír su voz. Tienes una boca hermosa para proclamar las verdades del reino de Dios. Tienes unas manos fuertes para ponerlas en el arado y hacer la voluntad de Dios. Se te dan unos pies fuertes y saludables para que camines en pos de su presencia. Porque saber lo que Dios puede hacer en mí, a través de mí, es un motivo de honra. Porque no hay nada más honroso que ser un instrumento de gloria para el Señor. De pronto en el camino rumbo al sacerdote, yo creo que aquellos hombres, al verse limpios, al verse limpiados, al verse sanados, yo creo que tienen que haber hecho un party santo. Ellos comenzaron a abrazarse, ellos comenzaron a besarse, ellos dijeron, fulano, estás sano, te ves como un nene de 15, te ves como el predicador, como un... No se rían, ves algo malo. Te ves joven, has sido transformado, has sido renovado. Vamos, corramos, vamos a
presentarnos al sacerdote, porque inmediatamente te presente y nos presentemos ante el sacerdote, Él nos va a dar el certificado, Él nos va a dar el papel ese que nos hace falta y vamos a correr a recuperar nuestra casa. Por fin la casita, el family que quería hacer, lo voy a poder hacer. O voy a ir a recuperar mi carro, voy a ir a brillarlo, voy a acicalarlo para que el carro quede nítido. El otro dijo, no, yo estoy loco por llegar porque yo quiero recuperar mi negocio, mi trabajo, era un buen trabajo y yo quiero regresar a mi empresa. Corramos al sacerdote para que nos devuelva el certificado y podamos recuperar nuestra vida ordinaria que llevábamos antes de tener esta condición. Pero de pronto en el camino, siempre hay uno, mano. Pero hay uno que se detiene. Y mientras todos reían y gozaban juntos, hay uno que hizo una pausa en el camino. Y yo creo que comenzó a llorar. Les digo, ¿saben qué, muchachos? Sigan ustedes adelante. Yo los alcanzo allá mismo. Pero fulano, me imagino que los 9 vinieron. ¿Qué te pasa, chico? No seas tan llorón, vente. Vamos a recuperar nuestra vida. Vamos a regresar a las cosas que hacíamos antes. Dice el versículo 15 que uno de ellos, viendo que había sido sanado. 9 hombres decían, corramos al sacerdote. Y uno les dijo, ¿saben qué, muchachos? Por fuera estoy nuevecito, pero acá adentro ha comenzado a suceder algo. Yo no sé qué me pasa aquí en el corazón, pero es que yo siento algo hermoso en mi interior. Yo estoy comenzando a sentir cosas que antes no sentía. Y este suceso que había ocurrido en su vida, de momento comenzó a transformarse y a convertirse en una revelación sobre lo que había pasado. Este hombre estaba reconociendo, ¿saben qué, muchachos? Hay una diferencia entre mi pasado y mi presente. Y es que yo hasta hace un momento atrás era un leproso, sin fe, sin esperanza. Yo era un leproso golpeado y marginado por la sociedad. Yo había sido separado de todo, pero ahora tengo la oportunidad de recuperarlo todo. ¿Sabes? Yo apestaba, yo tenía mal olor, pero ahora ya no apesto, ya no tengo mal olor. Yo valía nada hasta hace un momento atrás. Pero este Jesús me marcó con una palabra. Este Jesús me cambió, este Jesús me transformó. Y yo no puedo volver a lo mismo. Yo no puedo volver a mi vida ordinaria y rutinaria. 9 hombres han escogido recuperar sus vidas normales, comunes y corrientes. Pero uno reconoció, necesito volver a Jesús. Necesito encontrarme con Jesús. Necesito regresar al hombre que marcó mi vida con una palabra. Yo necesito encontrarme con Él. Yo necesito darle las gracias porque yo era nada, pero ahora le ha dado valor a mi vida. ¿Sabes lo que aquel hombre obtuvo? Obtuvo su identidad en Cristo. Este hombre dice que regresó a Jesús y se postró y rostro en tierra a sus pies. Le daba gracias. Y este hombre era samaritano. 9 hombres judíos y uno samaritano. Pero lo más que me encanta es que al principio dijimos que Jesús iba de camino a la gran ciudad. Jesús tenía un programa, una agenda. Jesús tenía cosas que hacer en la gran ciudad. Pero este Jesús, nuestro Jesús, se desvió y declaró una palabra poderosa que marcó la vida de 10 hombres. Y aquel leproso, ex leproso, que fue perdonado y limpiado, ahora ha regresado a Jesús. Y Jesús estaba en el mismo lugar donde le había declarado la palabra. Jesús se desvió a atender 10 leprosos.
y uno regresa y encuentra a Jesús. Muchas veces en nuestros problemas y en nuestras crisis le decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿qué pasó que me dejaste? Señor, ¿qué pasó que me abandonaste? ¿Sabes qué, mi amado hermano y amigo? Vamos a encontrar a Jesús en el mismo lugar donde nos marcó con una palabra. Es hermoso retirarnos para el Señor y sacar un tiempo para el Señor. Pero cuando evaluamos y repasamos y entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra vida es diferente. Hay que regresar al lugar donde Dios nos cambió. Hay que regresar al lugar donde Dios me tocó. Hay que regresar a ese primer amor. Porque ¿sabes qué, mi amado hermano? Tú y yo no estamos lejos de estos 10 leprosos. Tú y yo fuimos golpeados por el pecado de la vida. Tú y yo fuimos separados de Dios. Tú y yo fuimos apartados. Tú y yo andábamos con nuestras vestiduras rotas. Tú y yo éramos una vergüenza. Tú y yo teníamos el mal olor de este mundo. Tú y yo habíamos perdido la autoridad original que Dios nos había dado. Pero un día Cristo Jesús, desde la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados hasta la eternidad. Un día Cristo Jesús, desde la cruz del Calvario, dijo: consumado es, pagada es la deuda, y por mi llaga, por mis heridas, todo hombre, toda mujer recibe perdón, recibe sanidad, y por medio del sacrificio de la cruz, tú y yo fuimos perdonados, tú y yo fuimos restaurados, tú y yo fuimos reinsertados en un reino inconmovible, para que anunciemos las verdades, para que anunciemos esperanza, para que anunciemos la verdad y la dignidad a todo ser humano. Dios no se mueve de su palabra. Dios había declarado una palabra y estaba allí esperando. Yo creo que Dios a todos nos ha dado palabras y a todos nos ha dado promesas. Dios no miente, Dios no se muda. Él no tiene sombra de variación. Si Dios te habló un día, si Dios te llamó un día, cree a Dios. Si Dios te dijo que tiene planes contigo, créele a Dios. Si Dios te llamó para que en su nombre hicieras su voluntad y proclamaras amor, y proclamaras perdón, y proclamaras dignidad, Él no se ha movido de su palabra. Él hoy te sigue llamando. Él hoy te sigue invitando. Él hoy te sigue diciendo: hijo mío, hija mía, yo estoy aquí para retomar los planes que han quedado inconclusos. Porque hay planes, hay llamados y hay ministerios que están detenidos porque somos nosotros los que nos hemos alejado del Señor y hemos preferido volver a nuestra vida ordinaria y se nos olvida el llamado de Jesús. Y me encanta cómo Jesús le dice en el verso 17: oye, muchacho, en mi lenguaje, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Que no se diga de nosotros, que no se hable de nosotros como que estamos entre los 9. Que seamos recordados, que seamos vistos dentro de la comunidad de fe como la gente agradecida que día a día viene a los pies de Jesús a decirle: renueva tu palabra en mí, renueva tus pactos en mí. Es que es tan grande que podamos todos los días de nuestra vida decirle: oh Señor, es tan grande lo que tú hiciste por mí, tanto amor, tanta misericordia, gracias, porque yo era un leproso, pero tú me has sanado, tú me has limpiado, tú me has restaurado. Yo quiero correr a tu presencia día a día, yo quiero hacer tu voluntad día a día. A los suyos, dice la palabra, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que a todos
todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si el motivo de este retiro es encontrar nuestra identidad, permíteme decirte que tú no eres un leproso más a la orilla del camino. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un redimido por su sangre. Tú eres un comprado, un adquirido. Tú has recibido la gloria, la presencia de Dios. Y se te ha dado la autoridad en esta tierra de ser llamado hijo de Dios. Por eso, aquel único hombre Jesús le dijo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquel leproso recibió la sanidad, recibió ahora la salvación. Y no hay nada más hermoso en esta vida que tú saber que hemos sido sanados por el Señor, pero saber que hemos sido salvados por su gracia, salvados por su misericordia y salvados por su perdón. Y eso nos lleva a ser hombres y mujeres agradecidos del Señor. Dejar de ser leproso para aquel hombre fue algo demasiado grande. Y el tiempo pasa y volvemos a nuestra vida rutinaria. Y el retiro terminará el domingo, posiblemente el lunes o martes regresemos a nuestra vida normal y común y corriente. Pero que en medio de nuestra vida, de la escuela, de la universidad, de los trabajos, recordemos que yo soy un hijo de Dios. Yo soy un redimido por su sangre. Yo fui alcanzado y limpiado por su sangre. Y eso es más que suficiente razón para vivir para Él, para buscar su presencia y para compartir con otros este amor y esta misericordia. Nunca nos olvidemos de dar gracias a Dios por lo que éramos, pero por lo que somos ahora. Y Él se encargará de suplir todo en nuestra vida conforme a sus riquezas en gloria. Yo te invito a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Y por unos momentos le des gracias al Señor por lo que eras, pero por lo que eres hoy. Dale gracias al Señor por esos sucesos que hubo en tu vida, pero que hoy pueden ser cubiertos por su sangre. Dale gracias al Señor porque te ha sido devuelta la autoridad, porque te ha sido devuelta tu identidad en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios porque por medio del sacrificio de Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. Y siéntete libre en esta mañana de implorar su perdón. Siéntete libre en esta mañana de que una vez más te marque con su palabra y que de una vez más puedas correr a su presencia sabiendo que Él nos estará esperando en su palabra y nos estará esperando para darnos esperanza de vida eterna todos los días. Gracias, Señor Jesús, porque toda nuestra deuda fue pagada con tu sangre. Gracias, Señor Jesús, porque a veces no hay palabras para poder expresar la gratitud por un sacrificio tan grande. Gracias, Jesús, porque todos los que te conocemos y te hemos reconocido, sabemos y entendemos que la lepra del pecado y del mundo nos alcanzó, pero tu gracia sobreabundó por medio de tu sangre y nos restauró. Límpianos con tu sangre, lávanos más y más de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, ayúdanos cada día, Señor, a quejarnos menos y a ser más agradecidos. Señor, ayúdanos cada día a entender y a reconocer que tu gracia es suficiente para vivir. Que solo tu gracia nos ha sostenido. Solo tu gracia nos hace estar en pie.
Y solo tu gracia nos guiará a pastos verdes para encontrarnos contigo. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe. Y gracias porque día a día tú añades los que han de ser salvos. Permite que seamos instrumentos tuyos en tus manos. Permítenos, Señor, la bendición de ser colaboradores de tu reino y que podamos expresarle y explicarles a otros el amor de Jesús. Que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros para salvarnos. Gracias, Señor, porque entender eso nos muestra y nos guía en nuestra identidad hacia ti, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos herederos contigo, oh Cristo, hasta la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.